Bienvenidos amigos a Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Hoy con un tema bien bueno. ¿Y qué programa se hizo? Bueno, soy Ariel Svi, su anfitrión de nuevo cuenta. Bienvenidos y gracias por estar acá con nosotros. Gracias por sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. No se espere para hacerlas si no lo ha hecho aún. Ayúdennos, hay mucho que hacer y mejor si lo hacemos en conjunto. El tema de hoy: ¿reencarnamos? ¿Qué creen ustedes? Si no creen en el tema, se los respeto. Quédense para que formen criterio. Y si creen, quédense más todavía, porque se tocó el tema de una manera muy especial. Hoy con el profesor Saulo Burgos, especialista y profesor en matemática sagrada. Dicta seminarios, talleres de numerología aplicada al diagnóstico psicológico del ser humano. Sin más, pasemos de una vez a esta charla tan interesante. Bienvenidos todos. Gracias. Que lo disfruten. Nos hablabas del vampirismo, de cómo, y sería muy interesante también para que la gente pueda saber qué podemos hacer para evitar esto. Porque hay gente que sencilla y simplemente lo que hace es abastecerse de uno. Pero ¿qué hace uno? Correcto, cuando sucede el caso del vampirismo, que lo tienen a veces muchas personas de un estado inconsciente, porque hay estados conscientes y estados inconscientes. No son personas malas, pero son personas que son muy negativas y esas personas negativas, pues que cuando se juntan con una persona con estado positivo, le chupan la energía inconscientemente. Lo que llamamos nosotros personas tóxicas. Hay Bueno, personas que son muy tóxicas y nos están hablando de problemas y problemas y problemas, no te hablan de otra cosa sino de problemas. Y esa es una atmósfera cargada que cuando uno está positivo le roban la energía. Mira el caso de las plantas. En las casas, cuando llega una visita, hay una planta que es muy sensible al contacto energético con las personas, la planta se muere, se muere. Pasa con los niños que son muy débiles, cuando están muy pequeños, les dan mal de ojo. Personas que no vienen con la intención de hacer un mal de ojo, pero les transmiten una energía negativa y el niño se afecta con el mal de ojo. Inclusive también pasa con las personas adultas, en el caso de los jóvenes. ¿Okay? Hay otras personas que tienen una energía negativa que es el egoísmo, que son muy egoístas, transmiten mucha energía, carga energética negativa, personas celosas, egoístas, también tienen esa carga cuando son conscientes. Y cuando son inconscientes, lo hacen que es más peligroso a veces cuando es inconsciente, porque uno no sabe la respuesta inmediata de cómo defenderse. Porque cuando una persona es negativa ya uno la conoce y uno la evita. Por eso la cultura japonesa y la cultura oriental, la asiática principalmente, ellos evitan el contacto de las manos. Ellos por eso hacen el saludo de una venia, para no tener un contacto físico entre personas. Evitan ese choque energético de traspasar energía. Hay muchos grupos, por ejemplo, dentro de sociedades secretas, que ellos evitan el contacto de la piel. Inclusive yo tengo un conocimiento porque yo también doy masaje holístico y tántrico. Uno no le puede hacer masaje a cualquier tipo de persona porque termina uno absorbiendo la parte energética negativa de la persona y uno queda totalmente débil y la persona puede recuperar su energía. El terapeuta tiene que tratar de manejar muy bien su energía cuando uno tiene conciencia de que uno es sanador, uno tiene que siempre hacer un bloqueo. Y esos bloqueos lo hace uno con la mente. La mente te coloca una pared. Tú te pones una pared a esa persona que no te afecte la energía negativa de esa persona y tú tienes que estar en constante transmisión energética. No puede tu mente de ninguna manera aflojar el estado positivo. Tu estado positivo es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú sientas la energía negativa, el pesimismo, el dolor, la afectación del paciente, automáticamente se rompe tu muro y te contamina tú. Entonces uno tiene que mantenerse, por mucho que uno sienta un estado negativo de otra persona, uno mantenerse en positivo y ese es el bloqueo que uno le hace a la persona para que no exista ese contacto energético que te puede conducir a varias cosas. Inclusive el estado de catalepsia,
es producido precisamente por una corriente magnética negativa en la cual tú no puedes controlar y te conduce a un estado de catalepsia. Y eso sucede muy frecuentemente. Y profesor, en este caso que estamos teniendo tantos cambios, al menos yo lo siento, me imagino que otras personas que nos están mirando también, hay cambios energéticos muy fuertes. O sea, yo los pesco de una. ¿Cómo podemos hacer para que eso en algunos casos no nos baje la energía? Porque ya no son personas, es simplemente algo que está pasando en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente quizás, o qué sé yo, y nos afecta. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hay que elevar nuestra frecuencia vibratoria, ponernos más en sintonía con las cosas positivas, porque empezamos a sentir una serie de sintomatología a nivel corporal, como mareo, mm, vértigo, dolores de cabeza, tenemos Cansancio, profesor. cansancio Claro. corporal, no queremos levantarnos, nos da pereza salir. Entonces tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria para que nos podamos poner en contacto con esa frecuencia alta, porque es una vibración muy alta la que estamos sintiendo. Es el caso de la energía solar. Yo creo que yo te comentaba en el programa anterior con el caso de la Atlántida, ¿no? Cuando tocamos el tema de la Atlántida. Sabes que se está repitiendo el mismo acontecimiento de hace 12.000 años atrás. Hace 12.000 años atrás la gente no creía, la civilización atlante no creía que iba a haber un fenómeno natural que sucede cada 12.000 años. Le sucedió a la Lemuria, a muchas antiguas civilizaciones, le sucedió a la Atlántida y le tiene que suceder a la civilización adámica, que es esta que estamos viviendo, que es que el Sol tiene un giro galáctico por la galaxia. Nosotros vivimos en un sistema solar y nosotros medimos nuestro espacio-tiempo a través de lo que nosotros conocemos o el límite de conocimiento que tenemos sobre el sistema solar. Los mayas tenían un conocimiento superior porque los mayas son descendientes de la civilización atlante y de la civilización tolteca. Los mayas tenían ese conocimiento y ellos medían la frecuencia galáctica, el giro del Sol sobre la galaxia. Entonces, el Sol ha girado 12.000, en 12.000 años, se ha puesto nuevamente de frente, lo está diciendo la NASA, no lo dice Saulo Burgo, la NASA lo está diciendo. Óyeme bien, hoy un científico precisamente dijo que el efecto de la ola de calor que está sucediendo en el planeta no está producido por el efecto invernadero de la contaminación ambiental, que es otro tema que abarca la naturaleza animal y vegetal. Pero la naturaleza humana está sintiendo los efectos del acercamiento del Sol sobre el eje de la galaxia en donde está el sistema solar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos más cerca del Sol o el Sol está más cerca del planeta Tierra. Entonces estamos sintiendo los efectos de una radiación solar mucho más fuerte de unos pequeños grados, ojo, unos pequeños grados que por supuesto afecta el eje central de la Tierra, que es el núcleo, y el campo magnético de la Tierra se corre en los polos produciendo el deshielo y la elevación de la temperatura. Por supuesto, la psicología humana ha venido en una frecuencia estable durante miles de años y al recibir ese impacto genera la perturbación que estamos sintiendo hoy en día. Vértigos, mareos, cansancio corporal y más en aquellas personas de frecuencias muy débiles. ¿Qué tenemos que hacer? Elevar nuestra frecuencia vibratoria, están en estado positivo, tomar medidas de conciencia con respecto a lo que estamos viviendo, para que la psiquis se adapte y no lo vea como un fenómeno, como te digo yo, sobrenatural, sino como un fenómeno natural al cual tenemos que adaptarnos. Es como cuando nos adaptamos a los horarios, cuando hacemos un viaje entre un continente y otro, nos afecta el cambio del horario, porque el reloj biológico de nosotros es perfecto, se habitúa. Nosotros somos seres habituados. Como nos habituamos al frío, como por ejemplo las personas que viven en los hielos polares, como las personas que se habitúan a los estados de calor o los estados de climas templados. Entonces el cuerpo y nuestra psiquis se adapta. Pero ahorita estamos recibiendo un impacto psicológico, psíquico, que nos está generando turbación. Pues no estábamos preparados para estos efectos.
Es lo que está pasando. Es la explicación científica. Hoy un científico de la NASA lo dijo. Es el Sol, la irradiación solar, sus efectos magnéticos sobre el planeta Tierra que está causando todos estos desastres naturales, sobre todo los incendios. Fíjate, hoy una gran porción de Canadá está siendo evacuada, más de 200,000 personas están saliendo por una autopista porque los incendios forestales están destruyendo una parte importante del bosque en el Canadá. Y también hay una ciudad de España que también está sufriendo en estos momentos un drama con los incendios forestales. Ahorita, en este momento, las noticias en CNN te estás dando cuenta que existen dos grandes incendios forestales en el planeta en este momento. Y Vale, ¿qué acabamos de pasó? terminar con Por favor. Hawái, en Hawái, correcto, lo que ha sucedido en España con los incendios forestales, en lo que ha sucedido con Italia también con los incendios forestales. Y bueno, y el mensaje que te había, no, yo no te lo dije aquí, el mensaje, que ese es un programa que tenemos que hacer, ¿no? El programa de la experiencia extraterrestre, del mensaje que están enviando los hermanos del espacio, esa señal que le dieron a un centro astronómico que está ahorita en Inglaterra, eh, en el campo al lado, precisamente al lado de un pastizal, un sembradío de trigo, dibujaron una mandala. Y en esa mandala está los 4 puntos cardinales y está el sol. Y hay una frecuencia, hay un hilito que está comunicando, que está indicando, como lo hacían los celtas antiguamente, de que el Sol está muy cerca del planeta Tierra. Y los hermanos extraterrestres, simbólicamente, a través de mandala o de figuras geométricas, matemáticas, le están diciendo al ser humano, tengan cuidado, tomen precauciones, porque lo que se viene para el planeta es un efecto geológico, que es más inundaciones, más elevación de la temperatura, más elevación de los niveles de las aguas y por supuesto va a haber muchos desastres naturales. Hay otra cosa que, Importante saberlo sin la intención de que se asusten. Lo que queremos es que correcto, estemos todos preparados. Profesor, nos es decías. que, es que esto no hay para entrar en pánico, es que tenemos que tomar precauciones, tenemos que ser más conscientes. Ya se nos han dado muchas cosas en la Tierra, por ejemplo, se nos envió una pandemia que nos ha estado indicando que tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, que no tenemos que ser iguales o no tenemos que seguir haciendo lo mismo, que tenemos que hacer un alto, una reflexión en el mundo, nos estamos autodestruyendo y tenemos que tener más conciencia. Si no tenemos conciencia, por supuesto, entonces le vamos a dar cumplimiento a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Apocalipsis de San Juan, hasta inclusive de la selección, porque van a haber una selección, ¿no? La frecuencia para poder nosotros estar en sintonía con los nuevos estados. La Tierra está entrando en un nivel de lo que llamamos nosotros dimensional. Estamos pasando de una dimensión a otra. Nosotros no nos estamos dando cuenta porque eso no es que a ti te van a pasar de un lugar a otro y tú te vas a sentir como, no, nos están pasando a una frecuencia vibratoria mucho más elevada para que el ser humano tome más conciencia de su responsabilidad como seres humanos y con el planeta donde vive. De Inclusive eso alguna está forma, pasando. salvando las diferencias, por supuesto, para que no me vayan a decir qué comentario. Pasamos de la AM al FM. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. Estamos pasando estás haciendo un símil extraordinario. Pasamos de una frecuencia AM a una FM. Eso es verdad. Una frecuencia más sutil, más liviana, y ese efecto nos está transportando a otro estado vibratorio. Y tenemos que adaptarnos a eso. Y hay algo que es muy curioso que está sucediendo. Las amistades que tenemos nosotros en el pasado o que hemos tenido como permanentes o en recurrencia, de pronto nosotros nos ponemos a preguntar, ¿por qué se me retiró este amigo? Si tengo 20 años de amistad con él y de pronto ya no lo veo, ya no me llama, ya no hay empatía como lo había antes, se están retirando los amigos y estamos pensando mal, ¿será que yo le hice algo malo? O yo le hice algo y no sé.
y uno se está preguntando, no, hay una separación de niveles de conciencia, ¿ve? Ya el amigo tuyo ya no te ve, ya no siente la necesidad de comunicarse contigo, o te lo están quitando, porque no solamente que él esté pensando que tú le hiciste algo, sino que también tú estarás pensando que tu nivel de conciencia ya no está acoplado con esa persona, con ese amigo que en un pasado compartías muchas cosas con él, juegos y aventuras, pero ya no, tú tienes la necesidad de estar más con él porque ya su estado de conciencia o su estado vibratorio no está acorde con el tuyo. Entonces, ¿qué se está perdiendo también? Se está perdiendo amistades, se están perdiendo familias o familiares, en donde ya no queremos visitarnos mutuamente, estamos perdiendo el contacto con muchas personas. Entonces, ¿qué nos estamos haciendo? Nos estamos agrupando a aquellas personas que nos sintonizamos. Por ejemplo, Ariel con Saulo Burgo, ok, Ariel con Mary, Mary, con aquellas personas que nos interesan estos temas. Estos temas nos ayudan a nosotros a sintonizarnos, a crear un poquito de conciencia porque estamos en el nivel. Aquellas personas que atienden este programa, que lo escuchan, están en sintonía con el programa, porque quieren aprender, porque se sintonizan con estos conocimientos. Aquellos que no les interesa o que no están en el nivel de conciencia, prenden el programa y lo apagan, porque no están en el nivel de aprendizaje o de conexión con lo que nosotros estamos expresando. Entonces sí hay una selección. Esto no llega a todo el mundo. Esto no lo asimila todo el mundo. ¿Sí? Ojalá la humanidad lo pudiera asimilar. Ojalá todos nos sentáramos y escucháramos esto en razonamiento, ¿no? Sin ningún prejuicio, sin ningún nivel porque es que el caso de las religiones nos dividen. Las religiones en vez de unirnos nos han dividido. ¿Ves? Y tú que eres descendiente de raza judía, te puedes dar cuenta, por ejemplo, que el judío es muy intransigente con relación a sus costumbres. Y es una costumbre muy milenaria y no se le ha quitado. Los judíos de hoy en día viven los mismos tiempos de Abraham, los mismos tiempos de Abraham, no han cambiado. Por eso el maestro de Jesús le decía, son de dura servicio. Bueno, no lo dijo el maestro Jesús, lo decían muchos también. Era el pueblo de la raza más fuerte y más dura para cambiar su creencia en un Dios, lo que llamamos monoteísmo del pueblo judío. Ellos no te aceptan sino eso. Claro, esa es una razón de ellos de aceptar su Dios, su creencia, pero que sean orgullosos, que sean soberbios, que sean exclusivistas. Ese es el pecado podemos decir, el error de la raza judía, para que se creen pues la raza superior. Bueno, por toda la historia y por todos los argumentos históricos que ha tenido la raza hebrea. ¿Okay? Y la historia es Hoy muy, tenemos, muy larga. Cuéntanos. bueno, el tema de hoy era la reencarnación, ¿no? Yo tengo una pregunta que hacerte de primera entrada. Así, sin anestesia. De Ujú. una. De una. ¿Reencarnamos? ¿Qué es eso de reencarnar? Cuéntanos un poquito a ver si llegamos, a ver si le llegamos al tema. Reencarnamos. Imagínate si no reencarnáramos, no tendría sentido la vida, la existencia humana, no tuviera sentido. Porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo, tan sencillo que deben de entender hasta los niños. ¿Qué sentido tendría en la vida ser buenos, ser malos? Si al final la muerte nos exime de todo. No tendría sentido si yo soy bueno o soy malo. Hago el mal, al final la muerte me cubre el mal. Y para todo lo mal que yo he hecho, no lo pago. Y si he sido bueno, la muerte acaba con todo lo bueno. Entonces me vuelvo malo. O me vuelvo bueno sin recompensa. O el malo sin castigo. ¿Sí? O castigo de sus propias faltas. La reencarnación es el principio de la justicia de Dios. Si no existiera reencarnación, no tendría sentido ni objetivo la vida. Porque lo que tú no puedes aprender en una vida, óyeme bien, tienes que tener la oportunidad para aprenderlo en otra. Y si tú fallaste en esta, tienes que tener, ojo, tienes que tener el derecho a rectificar.
Si lo hacen en la prisión, te voy a enviar a la prisión, cometiste un delito. Y las prisiones hoy en día no son así, pero hay muchas que sí son así. Te invitan allá a reformarte, a trabajar, para que tú hagas conciencia y medites que lo que hiciste está mal. Tienes derecho a eso. Si no, entonces habría que agarrarte, como hacen otros países, cometiste un delito y te moriste. Te condenaron a la horca o al fusilamiento, como hacen algunos países. Entonces, la reencarnación es el principio del amor de Dios que tiene con sus hijos, de perdonar sus errores o permitirles que ellos puedan, a través de sucesivas existencias, sanar o corregir sus errores. Es un principio elemental de la justicia divina, por lo cual el ser humano, desde la antigüedad, ha tenido conciencia de la reencarnación. Lo han tenido los egipcios, toda la civilización egipcia de 9000 años de historia y de conocimiento, todos sus jeroglíficos hablan sobre la reencarnación. Era el principio fundamental de la civilización egipcia. Y Yo me algo pregunto, interesantísimo, mi querido profesor, que tienen es el libro de los muertos, que es interesantísimo también cómo ellos ven lo que se podría llamar quizás el inframundo. Perdón, te interrumpí. Adelante, por favor. no, es que el libro de los muertos es uno de los libros más sorprendentes que ha tenido los investigadores, sobre todo aquellos arqueólogos que son científicos materiales, ¿no? Porque ellos todavía no creen en muchas cosas de los egipcios y las están leyendo y las tienen a la vista. Y yo me pregunto, ¿pero hasta cuándo hay que tener tanta ignorancia para negar un hecho tan elemental como es la reencarnación? Y te voy a poner un dato para aquellas personas que son religiosas, que son fanáticos religiosos dogmáticos, porque hay religiosos muy abiertos, pero para la religión dogmática fanática, indistintamente sea católica, cristiana, musulmana, cualquier tipo de religión. ¿Tú sabes quiénes eran las personas más radicales en la religión en el mundo? Los fariseos. El fariseísmo eran los más fanáticos, los más dogmáticos y los más radicales, que han existido como secta y como creencia en cuestiones religiosas. Los fariseos, el fariseísmo, que está muy contemplado en los libros históricos de la Biblia. El fariseísmo creía en la reencarnación. Imagínate tú, cuando le preguntan al maestro Jesús, ¿eres tú la reencarnación de Elías? Está en el texto bíblico. La Biblia es la que habla de la reencarnación. No la habla Saulo Burgos, no la hablan los que, bueno, los egipcios hablaban mucho de eso, pero el texto bíblico en muchos apartes habla de la reencarnación. ¿Eres tú la reencarnación de Elías? Ellos estaban esperando que Elías reencarnara. Y si ellos lo estaban esperando es porque ellos creían. Los saduceos, la secta saducea, creía en la reencarnación. Y hay un debate. Cuando Jesús está en el juicio que le hace la secta farisea para condenarlo por los delitos de blasfemia. Correcto. Ahí hay un diálogo de Jesús con los fariseos y los fariseos le preguntan que si él era saduceo, que tenía las tendencias reencarnacionistas de heredada de los griegos, porque también los griegos creían en la reencarnación. Platón, Aristóteles y Sócrates creían en la reencarnación en sus textos. Entonces, ¿por qué hoy en día negamos las reencarnaciones? Inclusive el libro bíblico lo está diciendo, la reencarnación. En el año 325, cuando se hace el concilio de Nicea, se reúnen la mayoría de las sectas o, o creencias católicas, católica no existía, de la que el catolicismo parte del concilio de Nicea, de las sectas cristianas. ¿Cristianas quizás? Ujú. Sí, las cristianas, porque es lo que hacen, porque Constantino crea la paz entre los mismos cristianos que se estaban matando entre sí.
por diferencia de conceptos o de maneras de pensar o maneras de dirigir sus escuelas cristianas. Y él los llama y les dice, vamos a hacer un concilio, vamos a reunirlo y vamos a ponernos de acuerdo. Ahí se presentaron una serie de circunstancias. La, 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 la reina de un rey habló y dijo que pues la reencarnación era un tema que tenían que quitar de la Biblia, de los libros históricos, porque era, como te digo, como que era muy profundo para el entendimiento. Ahí se reunieron en ese concilio y quitaron, lastimosamente, el tema de la reencarnación y pusieron la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. Y entonces la Iglesia Católica se funda en base a un dogma de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Resucitar un muerto es algo que no cabe en la mente del ser humano hoy en día, porque no podemos, imagínate tú tantas personas que han muerto, que todos resuciten nuevamente y vuelvan a ser ellos. Entonces, ¿dónde están ellos ahorita? ¿En qué plano de conciencia están esos llamados muertos? Y se despiertan con la misma personalidad. Imagínate, entonces se tendrá que resucitar también a Hitler, a Napoleón y a todos esos personajes con el mismo cuerpo que ellos tuvieron. Eso no cabe. Eso es como una adulteración o un principio de negar las leyes de Dios. Es contradecir las leyes de Dios. La resurrección de la carne o la resurrección de los muertos es la misma reencarnación. Es el mismo tema. Se da a través de un cuerpo nuevo, que nace un niño y volvemos nuevamente a iniciar un proceso de elevación o de crecimiento o de enmendar errores que hemos cometido en el pasado. Pero existe un problema, que es que ¿por qué la gente no cree en la reencarnación o no la acepta? Porque no recuerda sus vidas pasadas, porque no tiene conciencia de lo que fue en vidas pasadas, porque no tiene exactamente el recuerdo consciente de quién fue en su pasado. Pero ¿por qué no puede recordar? ¿Por qué no puede ser consciente sobre sus existencias pasadas? Yo te doy un ejemplo. Si tú y yo, en una vida anterior, fuimos enemigos y nos hicimos daño, tú me mataste a mí o yo te maté a ti, existe entre nosotros una deuda. Tú por alguna manera, por alguna causa o circunstancia, me vas a odiar si yo te quité la vida a ti. Y si Dios nos permite a nosotros volver a la vida como hermanos, y si yo llego a recordar nuevamente que tú me quitaste la vida, continuaríamos con el mismo sentido de venganza. Y si Dios me coloca como hermano tuyo, o como miembro de la familia, o me envía como amigo tuyo, óyeme bien, me da un subconsciente que me dice que te tenga miedo, quizás por el daño que me hiciste en vida anterior. Pero a través de los lazos de la sangre nosotros rectificamos los errores. Nos vamos solidarizando, nos vamos perdonando. Esa es justicia de Dios. Nos da la oportunidad de que el que mata tiene que sanar o tiene que pagarle la vida al que le quitó la vida. Y entonces ahí es donde nacen hijos rebeldes, hijos a veces que odian a los padres, porque en otras vidas esos padres le quitaron la vida a ese hijo que nace y que es el dolor de cabeza en esta existencia de los padres. ¿Ves? Y es la única manera que nosotros vamos poco a poco, paulatinamente, vamos corrigiendo nuestros errores, vamos sanando nuestros errores, y eso es lo que llamamos nosotros ley de causa y efecto. Lo que hemos hecho, de alguna manera, en una futura encarnación, lo tenemos que pagar. Si no lo pagamos en esta, lo pagamos en la otra. Para entender la reencarnación y creer en la reencarnación, hay que tener primero creencia en que Dios es misericordia divina, que Dios es justo, que Dios es amor. Y el amor de Dios abarca, es universal, abarca muchas cosas que nosotros tenemos que creer que existe una verdadera justicia. Y la reencarnación es la justicia de Dios en todos
sus atributos que existen para poder nosotros recuperar o poder evolucionar en este largo proceso del despertar de conciencia, para que nosotros podamos entender ese objetivo de la vida. Y fíjate que muchos personajes de la historia del pasado, que fueron personajes históricos, como por ejemplo un Leonardo da Vinci, por ejemplo, un gran profeta como Nostradamus, el profeta Nostradamus, han seguido patrones encarnatorios. Tengo conocimiento que Nostradamus fue la reencarnación de Isaías, aquel Isaías bíblico que profetizó la llegada del Mesías a la tierra, y Nostradamus también fue un profeta o un visionario que vio y anunció muchas cosas que han sucedido en la tierra. Y por ejemplo, personajes muy históricos, yo tengo entendido que Hitler fue la reencarnación de Julio César y de Alejandro Magno. Y fíjate que fueron conquistadores que conquistaron mundos, que conquistaron países, que fueron inclusive sanguinarios, y que fue Hitler. Siguió su mismo parámetro y así sucesivamente. Por ejemplo, Cristóbal Colón, que descubre América en encarnaciones pasadas, fue Ptolomeo, el gran filósofo de la Grecia antigua. Ya él tenía conocimientos astrológicos y él sabía que la Tierra era redonda, ¿ve? Y reencarna en Cristóbal Colón, descubre América, y ya Cristóbal Colón, antes de encarnar en Cristóbal Colón, ya había sido un gran cacique y un gran chamán en los pueblos centroamericanos, y las profecías chamánicas de los chamanes de los pueblos centroamericanos sabían que vendría de un nuevo mundo, del viejo mundo de Europa, ese mismo espíritu reencarnado en Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón lo reciben los pueblos indígenas, los chamanes, como el enviado que ellos estaban esperando para que este continente se poblara con una nueva raza, que es la raza latina. Y posteriormente, el mismo Cristóbal Colón encarna nuevamente como Simón Bolívar, que es el gran libertador de los pueblos latinoamericanos. Entonces, esas reencarnaciones siempre siguen un mismo patrón, una misma misión. Es una misma misión que se tiene que cumplir de alguna manera, porque está arraigado en el espíritu, porque nunca se pierde el sentido de lo que nosotros queremos como espíritus, como seres espirituales. No se pierde. Unos tienen esa misión y otros tienen, de alguna manera, una personalidad que no se pierde y que se lleva de encarnación en encarnación. Y Nunca profesor, perdemos la esencia. si una persona, por ejemplo, tiene reminiscencias, tiene recuerdos y siente o cree que fue X, Y o Z personaje, ¿de qué manera se le puede ayudar para que esta persona pueda ver si lo es o si no? Porque a lo mejor no fue esa persona, pero estuvo en su entorno, si no. Sí, podemos haber tenido en culturas muy anteriores, civilizaciones muy anteriores, muchos ligamientos con personajes históricos. Inclusive hemos participado a través de las distintas civilizaciones y distintas culturas, distintos conocimientos. Es lo que llamamos nosotros subconsciente. Nosotros no lo hemos aprendido en esta vida, pero tengo la intuición de que lo conozco y que he estado aquí, lo que llamamos el déjà vu también. Personas que dicen, yo creo que yo estuve aquí. Hay muchos, es que hay tantos temas que yo pasaríamos horas y horas Horas. buscando. O profesor, Y gente con días. la que tenemos afinidad de inmediato o gente con la que definitivamente carecemos de afinidad de inmediato. Ni siquiera la hemos escuchado hablar y sentimos como un choque. Una conexión. Y Una sucede con las conexión o una parejas. desconexión. Perdón. Sucede con las parejas. Sucede con las Exacto. parejas. Nos encontramos con alguien y nosotros sentimos que ya hemos vivido con esa persona, que hemos compartido con esa persona, también con las amistades. En la medida en que nosotros nos volvamos como exploradores de estos misterios, porque
No todo el mundo se dedica a esto, porque estamos tan aturdidos en un mundo que lo que necesitamos estamos como buscando como trabajo y dinero y poder. Y nos olvidamos de muchas cosas, de muchos detalles. No todo el mundo está dedicado a esto. Cuando nos dedicamos a esto, descubrimos muchas cosas. Puedes descubrir tu pasado, tus vidas pasadas. Mira, hay un personaje que, que no se puede decir que es un charlatán, no es una persona, un mentiroso, no. Una persona de las más escépticas que ha tenido como científico, como profesional. El doctor Brian Weiss. El doctor Brian Weiss es una inminencia en el tema de la reencarnación. Él era o es un gran psiquiatra y psicólogo, fue director de uno de los hospitales más famosos de Miami, y él, como escéptico, porque él no creía, era un científico, no creía en la reencarnación, y le tocó vivir su experiencia con una de las pacientes que tuvo, y de allí la obra Muchas vidas, muchos maestros, en el caso de Catherine, que está sustentado en el libro. Posteriormente escribió el libro este, Lazos de Amor, que son las uniones de las almas de vidas pasadas, y fue coautor del libro del secreto. Y ahora se dedica a dictar conferencias por todo el mundo, viaja dictando conferencias y certificando de una manera, habla de una manera científica el proceso de la reencarnación, cómo la reencarnación se da. Y tenemos el caso de la hija de Gloria Estefan, que en un programa de televisión certificó de que su hija era la reencarnación de su abuela. Porque como la niña podía saber pequeños detalles de la abuela que solo conocía Gloria Estefan. Y lo dijo en un programa. Está también una obra maravillosa que se llama El Cristal Ardiente, donde habla la reencarnación de un niño que era, creo que era latino, reencarna en la China, y el padre lo sigue y que se descubre de alguna manera que era así. Está el caso del niño que está hablando que es la reencarnación de la princesa Diana. Y muchos casos que hoy en día que se están dando y que la gente no cree. El caso de los ovnis, el caso de los extraterrestres, nadie cree, pero ya están aquí. La reencarnación ya es un hecho que está allí, que está sustentado, que está patentado científicamente. ¿Cómo decirle al doctor Brian Weiss que lo que él escribe y lo que él certifica es una mentira, cuando él pasó, oye, me viene de un estado de escepticismo a un estado de conocimiento y de claridad, y que comprueba, lo ha demostrado a través de la hipnosis y de las regresiones que le ha hecho a miles de pacientes y que los ha llevado a vidas pasadas a recordar sus estados de vidas pasadas? Yo personalmente doy testimonio como psicoterapeuta de haber llevado a pacientes a sus vidas pasadas y que ellos recuerden exactamente cómo se llamaron, dónde estuvieron. Tengo el caso de un amigo que recordó que fue un monje en la antigua Armenia y vio el templo y vio cómo se llamaba y cómo se llamaba el templo, lo recordó. Y después fue al internet, a Wikipedia, y encontró que ese templo existe, que él estuvo allí y que él recordó que había estado allí. Y recordó en sus vidas pasadas, habiendo sido un navegante, había tenido una experiencia con una dama a la cual él abandonó y la dejó porque se fue a navegar y no regresó, y, y ese amor se perdió. Y en la existencia actual se la encuentra y se vuelve a organizar con ella, y él la recuerda desde que la vio en el momento en que se presenta en su oficina, y él sintió una conexión, ¿okay? Y ella lloró tanto en aquella existencia de haberlo perdido, que en esta vida ella nació con un problema de ojo que no bota lágrimas. Imagínate todo lo que lloró en aquella existencia, que en esta existencia pierde el sentido del lagrimal de tanto que lloró a ese ser que es su esposo actualmente. Entonces hay tantos testimonios, muchísimos testimonios. En el caso mío, yo he ido a mis vidas anteriores. Yo he recordado 4 existencias mías en mis vidas anteriores.
y que yo puedo decir, yo fui este, pero nadie me va a creer. Eso solamente lo tengo yo, lo tengo guardado en mi subconsciente, en mi recuerdo. Y es lo que tenemos que hacer los seres humanos. Tú sabes que la muerte existe para aquellos seres inconscientes, no para los seres que están conscientes. La muerte no existe. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? A tratar de evolucionar conscientemente para cambiar de cuerpo consciente, para no pasar por el proceso de la muerte y el olvido del pasado, sino que vamos a permanecer permanentemente con nuestro estado de conciencia a través de un cambio de cuerpo sin la necesidad del olvido. A eso vamos a llegar nosotros en el futuro, como lo hacían en el pasado. Hay un tema, que es el tema de la película Avatar, el caso del Avatar con el ser humano, que pasa la energía del cuerpo del ser humano al cuerpo del avatar y se queda definitivamente la energía espiritual del ser humano paralítico en el cuerpo del avatar que se construye. Esa, esa película que pueden llamar muy fantasiosa, que contiene quizás elementos de fantasía, yo te pregunto hoy en día, Ariel, ¿qué fantasía hoy en día no puede ser una verdad? Con los Estamos adelantos de la viviendo, ciencia. profesor, perdona, estamos viviendo tiempos de ciencia ficción en este momento. Yo te preguntaría, porque nos hablas de la energía, cómo sería trasladada de uno al avatar. Es el alma, yo le llamo ser interior para no combinar, porque hay gente que dice que el alma es una cosa, que el espíritu es otra. Está bien. Nuestro ser interior es lo que se traslada de nosotros al avatar, o el alma queda y es solamente pura energía lo que va al avatar. O el ser interior queda y es energía lo que se traslada al Ok, avatar. ¿Cómo cuando ves tú tú eso? hablas de, lo que pasa es que hay que hacer claridad, el ser interior, ¿no? El ser interior es lo que vive dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos hace ser conscientes del ser interior? ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué es tu alma para que la puedas identificar? Para que puedas identificar tu propia energía, tu propia esencia, lo que tú piensas. Lo que eres como ser pensante, eso es lo que se traslada. Tú eres un ser pensante y tienes conciencia porque piensas y es a Ok. través de tus pensamientos es que te identificas. Yo soy, ¿verdad? La mente tuya te dice yo soy Ariel. Y ese pensamiento tú lo trasladas. Imagínate, tú estás ahorita ¿dónde? En un estudio, supongamos. Pero imagínate que tú te quieres ir a dormir. ¿Qué tienes que pensar? En la cama y en el cuarto donde tú duermes. ¿Dónde estás? En el momento que estás pensando, te estás trasladando a tu cama, la estás imaginando y estás sintiendo que estás allí, aun cuando tu cuerpo esté allí en ese estudio. Si les gustan este tipo de programas, háganoslo saber, porque hay tanto que aprender. Así que, bueno, avísennos, se vale hacer preguntas también para que te traigamos de nueva cuenta al profesor, quien va a estar de todos modos, y le agradezco su gentileza y su tiempo por acompañarnos. Va a estar trayendo a nosotros temas para que vayamos entendiendo las cosas de mejor manera. Si le gustan estos temas, si los ve, enhorabuena. Si no le gusta, le invito a que de todos modos se quede para que usted forme criterio. No lo sabemos todo, no lo vemos todo, no todo o no solo lo que vemos es lo que hay. Y creo que es conveniente que nos vayamos dando cuenta y que nos vayamos preparando porque nos tocó vivir en un tiempo de cambios un poco fuertes a todo nivel. Así que bueno, enhorabuena si así es. Pedimos estar acá, dicen algunos que saben, pedimos esta reencarnación y aquí estamos. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender y unificarnos entre todos, estar juntos como uno solo, aprendiendo para que la luz que estamos emitiendo la vean otras personas más. Esto fue Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Como saben, soy Ariel Svi. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias también por sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya saben, si les gustan este tipo de programas, háganoslo saber
para que hagamos más. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos quienes están acá con nosotros. Hasta la próxima. Buenas noches.